Muy buen día nuevamente. Vamos a continuar con el tema de centroides y en este caso, el día de hoy vamos a abarcar los centroides de áreas compuestas y anteriormente vimos en el manual del Instituto Mexicano de Construcción del Acero en dónde es que los necesitamos los centroides, cuál es la finalidad, la utilidad para los cuales necesitamos estudiarlos y tener muy presente su concepto, su definición y su uso. Como podemos ver en esta gráfica, podemos tener perfiles de diferentes materiales y a su vez de diferentes formas. Si nosotros escogemos trabajar con concreto, generalmente vamos a tener secciones rectangulares o secciones cuadradas. Si escogemos trabajar con madera, igual vamos a tener secciones redondas, secciones rectangulares y cuadradas. Pero cuando decidimos trabajar con acero, podemos tener desde secciones como un ángulo simple, dos ángulos en espalda con espalda, formando un ángulo doble, un perfil en forma de T, lo que conocemos como canal, una columna W ancha, es decir, son dos patines y un alma que los une. Puede ser un perfil hueco, estructural, redondo, tubular. Ese también es un tubular, pero es cuadrado, son dos lados, los cuatro lados iguales. Puede ser un tubular rectangular, también estructural hueco, o secciones en caja con cuatro ángulos, uno en cada esquina, con una celosía que los está uniendo, que puede ser ángulos mismos o solera, o en sección en caja. Los canales, como podemos ver aquí, son dos canales que están unidos. Puede ser sección en caja con espaldas con espalda, puede ser sección en caja un poco más amplios. Y aquí ángulos también que estamos viendo de lados iguales o desiguales, unidos por una placa en cada uno de los extremos. Puede ser perfil W, que es como el que teníamos acá, pero con cubreplacas, es decir, con unas placas que los están envolviendo a cada extremo de los patines. Una sección armada, puede ser esta que se denomina también como encajón, o patines con canales y secciones armadas con ángulos y con una placa al centro, igual que esta otra. Como ven, las dimensiones, las formas son bastante variadas y voy a partir de que nosotros ya conocemos las diferentes secciones que podemos encontrar en el manual del IMCA, la quinta edición, que por ahí ya la mayoría de ustedes lo tienen, y encontramos pues que estas secciones de perfiles tubulares tienen su centroide fuera de lo que es la parte sólida que lo conforma. Algunos que lo pueden tener en la parte interior, como es el caso de este patín, que vamos a ver más adelante. Pero ¿de qué va el conocimiento de los centroides? Pues bueno, primeramente necesitamos saber en un área compuesta cómo podemos obtenerlos. Vamos a partir de esta forma un tanto caprichosa que quizás difícilmente la van a encontrar en su trabajo, en la vida real, pero vamos a ponerle unas dimensiones. Esto que va a tener una dimensión de 5 unidades. Recuerden que he estado prefiriendo no manejar que son centímetros, metros, pulgadas, milímetros, simplemente son 5. Esta medida hasta acá va a constar de 3 unidades. Esta otra de acá va a constar de 2 unidades y este de acá también 2 unidades. Entonces tenemos esta figura que aparentemente es bastante informe, pero a diferencia de un rectángulo, un cuadrado, un semicírculo, que son las fórmulas que ustedes ya tienen por ahí, vemos que este no es tan sencillo encontrar su centroide. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? Vamos a dividir en formas mucho más sencillas. Por ejemplo, acá tengo un rectángulo
que prácticamente tiene sus dimensiones de 5 de base, y esta otra que es un trapecio. Bueno, yo tengo una fórmula que me indica cómo sacar el centroide de un rectángulo, pero no de este tipo de trapecio. Entonces, voy a colocar una línea más por acá para dividirlo en otras dos formas básicas. Entonces, tengo ya dos rectángulos y un triángulo. Este es mi primer rectángulo amplio, grande. Este es mi segundo rectángulo. Este lo vamos a denominar A. Este segundo rectángulo más pequeño lo vamos a denominar B. Y tenemos este otro que es un triángulo que vamos a denominarlo la figura C. Bien, yo estoy viendo que tengo estas unidades de 5, 3, 2 y 2, que es como lo estoy dividiendo. Yo necesito las dimensiones de este primer rectángulo A. Pues bueno, yo voy a poner primeramente un eje en la base. Recuerden que todo lo que hacemos respecto a los centroides, y como vamos a ver más adelante, los momentos de inercia tienen que estar referenciados a un eje. En este caso, este eje horizontal lo vamos a denominar el eje X. Y vamos a poner otro eje vertical, el cual vamos a denominar el eje Y, como generalmente se ha venido haciendo todo este tiempo. Y es importante referenciar el centroide de cada una de estas figuras con respecto al eje X y con respecto al eje Y para encontrar el centroide de toda esta figura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, primeramente hay que conocer que para obtener un centroide de una figura compuesta, voy a emplear esta fórmula. Para encontrar el centroide en Y de esta figura compuesta, toda esta, eso significa la Y testada. Esta es una Y y esta es una línea que está sobre la cabeza de la Y, que se llama testa, o por eso es Y testada. Va a ser igual a la sumatoria, esta letra sigma griega mayúscula, es la S mayúscula en griego, que me indica sumatoria. Esta es las áreas del rectángulo A, el área del rectángulo B y el área del rectángulo C. Y Y es el centroide de A, el centroide en Y de B y el centroide en Y de C. Todo esto lo voy a dividir entre la sumatoria del área de mi rectángulo A, el área de mi rectángulo B y el área de mi rectángulo C. Eso es lo que indica la fórmula. Para encontrar el centroide de esta figura compuesta, tengo que sumar la multiplicación de el área de mi rectángulo A por el centroide en Y, donde quiera que se localice, de la figura A. A esto le voy a sumar el área de mi rectángulo B y lo voy a multiplicar por el centroide en Y de mi figura B. Y a esto le voy a sumar el área de mi triángulo C por el centroide de la figura referenciado a este eje Y. Y es todo lo que me resulte de esto lo voy a dividir entre la sumatoria del área de A, el área de B y el área de C. Vamos a ver cómo vamos a realizar esto. En X, para encontrar el centroide en X, referenciado aquí, con respecto a Y, voy a hacer lo mismo. Voy a sumar el área de A multiplicada por mi centroide de A en X, mi área de B multiplicada por el centroide ubicado en X de B, y el área de mi triángulo C por el centroide de C. Y todo esto que me resulte lo voy a dividir entre el área, la sumatoria del área de A, la sumatoria, perdón, de B más C. Entonces, esas son mis dos coordenadas en donde yo voy a encontrar mi centroide, que pudiera estar por aquí en alguna de estas partes. Muy bien. Vamos a partir de esta misma figura. Insisto, tenemos el triángulo CB, el rectángulo B y el rectángulo A, con unidades de 5, 3, 2, 2. Y me voy a enfocar en esta ocasión en el rectángulo A.
El rectángulo A, pues si yo sumo estos dos unidades, son 2 más 2, pues me da la unidad de 4. Entonces, para yo poder encontrar esta eh, unidad, lo que me está representando es la forma en que voy a encontrar mi centroide del área compuesta. Entonces, yo no necesito B ni necesito C en este momento. Voy a quitarlo. Me voy a enfocar solamente en este rectángulo que tiene por dimensiones base 5 centímetros, 5 unidades, perdón. Voy a quitar también este 3 y voy a dejar libre este espacio. Entonces tengo mi rectángulo A, que es de 5 por 4, que es lo que voy a realizar ahora. Pues voy a dividir justo a la mitad mi rectángulo, como las fórmulas que ustedes ya tienen por ahí, con respecto a X. Entonces, yo estoy viendo que si tengo 5 unidades de base y mi centroide en X se encuentra justo a la mitad, pues la mitad de 5 son 2.5. Entonces yo tengo ya el centroide en X de mi rectángulo A. Ahora, ¿qué sucede con respecto a Y? Pues bueno, tengo una altura de 4 unidades. La mitad sería justo en esta parte, donde tengo los dos, que ya lo hemos visto aquí. Entonces tengo dos. ¿Dónde está el centroide de este rectángulo que mide 5 de base por 4 de altura? Pues se encuentra, primeramente se menciona la X en 2.5, 2. Y aquí es en donde se encuentra mi centroide. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. El centroide de mi rectángulo A está en 2.5, 2. Y esto lo vamos a anotar por ahí, lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, tomen tiempo para transcribir esto y verificar que el centroide se encuentra en 2.5 en X y en 2 en Y. Ahora bien, ya sacamos el centroide de A, no traía mayor problema puesto que está referenciado con Y y con X. Pero ahora, este otro rectángulo que es más pequeño, ya no se encuentra pegado a Y, sigue pegado a X. Esto es muy importante que tomes esto en consideración, por favor. Este rectángulo A estaba su origen pegado en Y y en X. Pero ahora voy a ir con este que sigue su origen en X, pero está separado ahora de Y. Entonces, nuevamente me voy a centrar solamente en este rectángulo B. Voy a eliminar lo demás. Y observamos que sigue posado en el eje de las X, pero está alejado del eje de las Y. ¿Qué distancia está alejado con respecto a Y? Pues estos 5 unidades que tengo aquí, 5 unidades separados. Yo necesito ahora encontrar el centroide de esta figura y referenciarlo con el eje X y referenciarlo con el eje Y. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a quitar esta parte de azul y nuevamente, en esta ocasión, como estoy referenciado con X todavía, la mitad, y mi rectángulo es de 3 de base por 2 de altura, la mitad de 2 sería por donde va a pasar el centroide en el eje Y, en este punto. Entonces, la mitad de 2 es 1, por donde está solucionado el asunto. Ahora, el centroide de este rectángulo de 3 de base, pues la mitad de 3 es esto de aquí y es 1.5. Entonces, yo sé que este rectángulo, lo mueva hacia donde lo mueva, va a tener su centroide con respecto a sí mismo, a 1.5, con respecto a 1. Pero como estamos trabajando con figuras compuestas, en este caso, estamos referenciándolo a un eje, en este caso Y, y a un eje, en este caso X. Entonces, mi referencia en X sigue siendo la mitad de donde está el centroide.
Pero con Y, yo tengo 1.5, pero estoy comenzando a una distancia de 5 unidades. Entonces, ¿qué distancia? Escuchen muy bien esto. ¿Qué distancia hay del eje de las Y a donde se encuentra el centroide respecto en X? Y la respuesta son 5 más 1.5. Mi distancia son 6.5 con respecto a Y. Y como estoy todavía en X, pues el centroide se encuentra a 1 de distancia del eje X. Entonces, hasta aquí no debería de existir ningún problema, puesto que hemos referenciado un rectángulo que está pegado en X y en Y, un rectángulo que está referenciado con X pero alejado de Y, que vemos que simplemente es sumamos donde inicia la figura, o simple y sencillamente tomamos la medida desde el eje Y hasta el centroide, y es la referencia que tomamos. Por lo tanto, mi centroide se encuentra de B en 6.5,1. Y este es el segundo caso. Este ejemplo es bastante didáctico porque ahora tenemos la siguiente figura. Ya obtuvimos el centroide de A y su referencia con Y y con X. Obtuvimos el centroide de B y su referencia con X y con Y, que vimos que estaba más alejado. Y ahora vamos a ver esta figura que ya no es un rectángulo, ahora es un triángulo, el cual ya no se encuentra cerca de X ni se encuentra cerca de Y. Entonces, nos quedamos solamente con esta figura. Y si nosotros nos acordamos en sí misma, la figura como tal, la figura sola, eh, estábamos referenciando que si tomamos esta parte como base, la distancia de la base al centroide iba a ser una tercera parte. Yo dividía esto en 3 partes y hacia acá estaba mi centroide. O tomaba esto como base y lo dividía en 3 partes y más o menos por aquí se encontraba mi centroide. Bueno, si yo divido este triángulo verticalmente, más o menos aquí estaría correspondiendo la tercera parte. Es decir, si mi triángulo de aquí a acá mide 3 unidades, pues de aquí a acá, ¿cuánto es lo que voy a tener? Pues una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿qué distancia va a existir desde el centroide de la figura en X con respecto a Y? Pues yo voy a sumar esta distancia que son los 5 centímetros donde comienza hasta donde está el centroide y mi resultado son 6 unidades. 6 unidades desde el eje Y hasta donde se encuentra el centroide. Ahora, con respecto a la parte vertical, pues también tengo que colocar respecto a esta base, como lo vimos en las fórmulas, las clases pasadas, y lo voy a dividir en 3 partes. En este caso, 2 lo voy a dividir en 3 partes y resulta que aquí es justo donde está mi tercera parte de 2. Entonces, mi centroide se encuentra aquí en este triángulo, a una tercera parte de abajo hacia arriba y a una tercera parte de la izquierda hacia la derecha. Este es mi centroide. Pero ahora, ¿qué distancia hay desde la base del triángulo hasta donde se encuentra mi centroide en esa altura, considerando pues que es la tercera parte de 2? Esta distancia, ¿a cuánto será equivalente? ¿Cuánto valdrá esta unidades? ¿Cuántas unidades? Pues bueno, si yo tengo de aquí hasta acá 2 unidades, lo que tengo que hacer es dividir 2 entre 3. Y 2 entre 3, si tú usas tu calculadora o tu teléfono inteligente, te vas a dar cuenta que es 0.67. Entonces, la distancia que hay desde esta referencia hasta donde se encuentra el centroide es 0.67. Muy bien, ahora, yo estoy sacando el centroide respecto a la vertical. Entonces, ¿qué distancia hay desde X hasta donde se encuentra mi centroide? Considerando que esta distancia son 2
y que esta distancia es 0.67, pues entonces de aquí hasta este punto voy a tener 2.67. Lo mismo cuando yo voy a tomar esto pues como referencia, pues ya sé que son 6 unidades hasta este punto. Entonces el centroide de este triángulo, que es la figura C, el centroide de C va a ser 6 en X, 2.67 en Y. Muy bien. Ahora, ya tengo todos los centroides, tanto de la figura A, la figura B y la figura C. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Teníamos esta figura original con sus unidades completas, lo habíamos dividido en un rectángulo muy grande, en un rectángulo más pequeño y en un triángulo. Este es la figura A, esta es la figura B y esta es la figura C. Obtuvimos el centroide de esta figura que se encuentra aquí, el de esta figura que se encuentra acá y el de esta tercera figura que se encuentra en este punto. Entonces, no podemos obtener simple y sencillamente el centroide de toda esta figura completa a un tanteo. Tiene que ser algo exacto porque recuerden que estamos manejando esto por la cuestión de las estructuras. Entonces, ¿cómo dice mi fórmula? El centroide de toda la figura va a ser igual a donde esté la Y testada y donde se encuentre la X testada. Ahora bien, la Y testada nuevamente es la sumatoria de todas las áreas de cada figura por su propio centroide en Y. Es decir, el área base por altura, por su distancia del centroide, de esta de aquí, más base por altura, por su distancia del centroide desde aquí hasta acá. Base por altura entre 2 por la distancia del centroide, en este caso estamos en Y, desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Nuevamente, el área de A por la distancia del centroide en Y, el área de B por la distancia del centroide en Y, el área de C por la distancia del centroide en Y. Para X es muy parecido, es el área base por altura por la distancia del centroide en X, base por altura por la distancia del centroide con respecto a Y en X y base por altura sobre 2 por la distancia del centroide en X. Entonces, sumamos todos estos y cada uno de ellos los vamos a dividir por su respectiva sumatoria diaria. ¿Cómo va a ser esto? Tenemos los valores de los centroides en X y los centroides en Y. El centroide de la figura A en Y está a 2 de distancia, en Y de B a 1 de distancia y acá a 2.67 si tú lo recuerdas. Ahora, vámonos a cada una de las figuras. Primero vamos a obtener el centroide, dónde se encuentra la Y testada, es decir, dónde se va a encontrar con respecto a X en el centroide. Pues bueno, vamos a proceder a hacer la sumatoria de todas las áreas por el centroide. Y el resultado lo vamos a dividir entre la sumatoria de las áreas. Ya después nos vamos a ocupar de la X testada. Muy bien. Hay que recordar, el valor del centroide de A en Y es de 2, se encuentra por aquí. El de Y, B en Y es 1, se encuentra más o menos en este punto. Y el de la figura C en Y es de 2.67, que es más o menos esta altura. ¿Cómo vamos a hacer esta solución? Y testada, su valor va a ser igual a multiplicar, en este caso, 5, que es la base, por la altura, que son 4, por la distancia del centroide, que en este caso son 2. A esto le vamos a sumar la base de este rectángulo, que son 2, la altura por 3, y la distancia, que son en este caso 6. Estamos en 1, perdón, es en Y. Más 2
que es la altura, por 3, que es la base, multiplicado por 0.5 o 1/2 para obtener la mitad, y por la altura, que es de 2.67. 2.67. Hasta aquí me voy a detener un poco. Ahí está, 2.67. Entonces, recapitulo, es 5, que es la base, 4, que es la altura. Esto es el área en sí, esto es el área. Voy a hacer una especie de anotación aquí para poderlo ejemplificar. Voy a dibujar un rectángulo donde voy a poner, esto es la base, el área del rectángulo A. Esta es el área del rectángulo B y esta es el área del triángulo C. Esto es lo que está significando aquí el área. Ahora, lo que voy a dibujar a continuación es el centroide con respecto a Y. Bueno, este centroide que mencionábamos aquí es este 2, es la altura que hay. Este es 1 con respecto a B, que es más o menos en esta distancia. Y con respecto a C es 2.67, que es más o menos en esta otra distancia de aquí. Entonces, estoy multiplicando área por centroide en Y. Área por centroide en Y. Área por su centroide en Y. Todo con respecto a este eje X. Esta va a ser mi referencia. De aquí hacia arriba en Y. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer es ahora el resto de las áreas. Esto es 5 por 4 del rectángulo A más, en este caso, 2 por 3 de mi rectángulo B más el triángulo, que va a ser la altura de 2 por la base de 3 dividido entre 2, que esto equivale a multiplicar por 1/2. Y esto es como me llevo la fórmula. Aquí nada más voy a estar haciendo las sumatorias. Y nuevamente, como lo hice en la anterior, esto es el área de este rectángulo. Este es el área de este rectángulo. Esta es el área de este otro rectángulo. Y este de aquí es el área, solamente el área de este triángulo de acá. Y lo que, si yo pongo atención, me voy a dar cuenta que este es el área, este es el área y esta es el área. No va a cambiar. Y simple y sencillamente, los otros que tengo por acá son los centroides que yo ya había obtenido con anterioridad. Entonces, el resultado de todo esto, que es lo que va a suceder, simple y sencillamente hago las multiplicaciones primeramente. Primeramente voy a multiplicar esto, voy a multiplicar esto, voy a multiplicar esto, voy a multiplicar esto de acá. Y el resultado voy a hacer la suma y después la división. ¿Cómo me quedaría a mí esto? Pues sencillo. Sería igual a 40, que es la primer área por el centroide en Y, más 6 más 8, dividido entre 20 más 6 más 3, ya habiendo hecho las operaciones. Y me indica que mi centroide con respecto a X, es decir, en Y, es decir, a la altura a la que va a estar mi centroide, está a 1.86. Si ustedes recuerdan, esta distancia es de 2, entonces va a estar muy cercano acá a esta altura, que sería esto, y tengo 1.86. Entonces, mi Y testada, es decir, mi centroide en Y es 1.86. Ahora voy a sacar la X testada,
que voy a utilizar ahora esta fórmula. Es exactamente la misma, son las mismas áreas, pero ahora voy a referenciar mi centroide en X. Ahora, estos son mis centroides. De mi figura A está a 2.5, de mi figura B está a 6.5 y de C está a 6, que es en este punto más o menos. Voy a utilizar esta fórmula, nuevamente la sumatoria de el área 5 por 4, 5 por 4 y por la distancia del centroide, que en este caso sería 2.5. Voy a sumarlo a 3 por 2 por la distancia en el centroide, que en este caso son 6.5, por 3, 3 por 2 entre 2 por la distancia del centroide con respecto a y voy a obtener precisamente esta sumatoria que ya había obtenido anteriormente. Esta nuevamente voy a ver que 5 por 4 es mi área, no cambió. 2 por 3 es mi área. 2 por 3 dividido entre 2 es nuevamente mi área. Y aquí me voy a detener un poco para observar nuevamente lo que vimos con la anterior, que precisamente esto que yo tengo acá, esto es el área de este rectángulo, que esta es el área de este otro rectángulo, y esta es mi área de mi triángulo que tengo en este otro lado de acá, este de acá. Y voy a ver también que puedo disponer del centroide con respecto a X. Estos son los centroides respecto a X. Este es el centroide con respecto a este mismo, que sería aquí más o menos este punto. Este estaría más o menos en este punto y este es el centroide que estaría más o menos en este punto, esas distancias. Eso es lo que estoy haciendo, la sumatoria de las áreas por su centroide. Lo que me resulte, voy a dividirlo entre la sumatoria de las áreas. 5 por 4, 2 por 3, más 2 por 3 dividido entre 2. Entonces, nuevamente, simple y sencillamente lo que voy a hacer acá es tomar en consideración que esta es un área del rectángulo A, este es el área del rectángulo B y este es el área del triángulo C. Las cosas hasta aquí no cambiaron, estas respectivas áreas. Entonces, nuevamente yo voy a hacer toda la sumatoria. Voy a sumar primero esto de acá. Voy a hacer esta suma. Y lo que me resulte lo voy a sumar a esto. Lo que me resulte lo voy a sumar a esto, a las multiplicaciones, perdón. Luego voy a multiplicar esto. Lo que me resulte se lo voy a sumar a esto. Y lo que me resulte de multiplicaciones lo voy a sumar. Toda esta suma la voy a dividir entre toda esta suma. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? En este caso, ustedes pueden hacerlo desde su libreta, de una manera bastante sencilla, y podemos ver que el resultado sería para la X testada 50 más 39 más 18, dividido entre 20 más 6 más 3, y mi resultado, dividiendo esto entre esto, sería de 3.7, lo que significa que si yo de aquí a acá tengo aproximadamente 5, pues mi centroide va a estar más o menos en esta parte, ¿no? Y entonces es aquí donde tengo el centroide en X. Ya había obtenido el centroide de Y, en este caso está a 370, me queda el centroide justo en este punto. En X a 370 con respecto a y en Y a 1.86 con respecto a X. Y así este mismo criterio se puede utilizar para obtener cualquier figura.
Las dudas que tengan me pueden enviar un mensaje por cualquiera de los medios. Y para ejercitar un poquito el conocimiento aprendido, puedes regresar un poco el video, puedes repasarlo. ¿Qué es lo que sucedería si yo tengo una figura parecida a esta? Van a llevarlo de tarea, van a encontrar el centroide de esta figura compuesta. Es un poco más parecida a lo que vamos a utilizar en la vida real. Tiene una base de 40 unidades, una altura de 120, un espesor de 40 unidades también y de 120. Prácticamente es una T. Nuevamente hay que tomar en consideración que hay un eje Y y hay un eje X. Entonces, por aquí algunos de ustedes van a encontrar algún truco muy pronto para poder obtener esto de una manera bastante sencilla. Cualquier asunto pueden escribirme y con gusto voy a estar contestando sus preguntas. Hasta la próxima.